Cordial y atento saludo. Es muy grato poder una vez más estar con ustedes aquí en este canal dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy, continuando con nuestro tema de la improcedencia de la acción de tutela, vamos a estar analizando en el artículo número 6 la causal establecida en el numeral 4 que se refiere a el daño consumado. Y de manera concreta establece el numeral 4 del artículo 6 lo siguiente: que cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho, la acción de tutela no procederá. Es decir, la cuarta causal de improcedencia de la acción de tutela es el daño consumado. Pero, ¿qué es el daño consumado como tal? Para entender qué es el daño consumado, debemos remitirnos a la sentencia T625 de 2017. Es una sentencia muy importante porque establece los tres eventos en que se presenta carencia de objeto de la acción de tutela, y aunque el concepto de carencia de objeto de la acción de tutela es diferente a la improcedencia, nos daremos cuenta cómo el daño consumado es causal de improcedencia y también causal de carencia de objeto bajo una doble dimensión. Para ello, en esa sentencia, la T625 de 2017, ahí está el encabezado, en una de las consideraciones vamos a mirar aquí en la consideración número 40, bajo el título número 3, que dice carencia actual de objeto, reiteración de jurisprudencia. Concretamente dice que la acción de tutela tiene como fin servir como un instrumento de protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentran amenazados o vulnerados por la acción o omisión de una autoridad pública o de un particular. En esta medida, la intervención del juez constitucional, el juez que resuelve la tutela, se justifica para hacer cesar dicha vulneración o dicha amenaza del derecho fundamental, y así garantizar una protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales. Si la situación que genera la vulneración o la amenaza es superada o finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo o la acción de tutela, esta acción se torna improcedente. Y entonces ahí se configura lo que es la carencia actual de objeto. ¿Por qué? Porque se superó la amenaza o la vulneración del derecho, o porque la misma ya efectivamente se concretó, se materializó y ya produjo un daño. Por ese motivo, la carencia de objeto, aquí, de acuerdo a esta sentencia de la Corte Constitucional, ha identificado tres hipótesis donde evidenciamos la carencia de objeto. Y esas tres hipótesis que la Corte Constitucional ha esbozado a través de reiterada jurisprudencia son las siguientes. Carencia actual de objeto se presenta primero cuando existe un hecho superado, segundo cuando se presenta un daño consumado y tercero cuando acaece un hecho sobreviniente, tal como está aquí en la consideración número 41. Ahora bien, vamos a mirar cada una de estas tres causales, aunque nos centraremos sobre todo en el daño consumado, porque esta carencia actual de objeto será objeto de estudio en otro video. Simplemente para que lo entendamos mejor, miraremos que el hecho superado, que es la primera causal de carencia de objeto, tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental alegado y se satisfacen las pretensiones del accionante. Es decir que en el curso de la acción de tutela puede ocurrir que la parte demandada o la parte accionada cumpla con lo que el demandante exigió por medio de la acción de tutela. Por ejemplo, si la persona interpone acción de tutela para un procedimiento médico, para que también se le otorgue un medicamento, tiene 10 días para la entidad accionada para satisfacer este derecho, esa garantía, y en ese término, efectivamente, esta entidad, una EPS, responde favorablemente y le otorga el medicamento
o la autorización para el tratamiento, habría un hecho superado. Y por ende, cuando el juez resuelva la tutela, dirá que este hecho superado configura una carencia de objeto y por ende, pues, lo establecerá así en la sentencia. No será necesario que dé ninguna orden porque lo que el juez pretendía por medio, o más bien lo que el accionante pretendía por medio de la tutela, pues ya le fue satisfecho antes de la sentencia. También hay otra causal que se presenta con lo que es el hecho sobreviniente, que es la segunda causal de carencia de objeto de la acción de tutela, el hecho sobreviniente. Y tiene lugar cuando la situación que generó la amenaza o vulneración del derecho fundamental cesó, bien porque el actor mismo asumió la carga que le correspondía o porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis. Así de manera general, pongamos un ejemplo. Ocurre que esta persona que estaba solicitando el medicamento, entonces solicitó un medicamento que por decir algo valía aquí en Colombia 40.000 pesos, que eso equivale más o menos en esta época a unos $10. Entonces presentó la tutela, era para reclamar ese medicamento. Pero la persona dijo, pues yo más bien no quiero esperar a que el juez me resuelva la tutela, necesito rápidamente este medicamento o yo lo voy a satisfacer, la prestación, compra el medicamento. Y así lo informa el juez. El juez va a decir, se presentó este hecho, que es un hecho sobreviniente, no pagó la entidad demandada, pero sí pagó el demandante mismo, y este es un hecho que no esperaba de pronto el juez que se presentara, pero lo hizo, y con esto satisfizo su derecho, y por ende no habría necesidad de decir nada en la sentencia, porque ya prácticamente el mismo accionante garantizó su derecho. No lo hizo la accionada, pero sí el accionante. Entonces ahí sería como un ejemplo del hecho sobreviniente. Hay más que decir, pero bueno, ya lo miraremos en otro video. Pero aquí nos vamos a centrar en algo muy interesante, que es el daño consumado. Sí, este es de pronto la causal que queremos estudiar y se encuentra la consideración 45, que dice daño consumado, que tiene lugar cuando la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. Y esa situación puede concretarse en dos momentos: al interponerse la acción de tutela o durante el trámite de la misma. Y esto es bien importante. Aquí hay dos supuestos en que se puede presentar el daño consumado. Es decir, que se produce el perjuicio y ya por ende, cuando el juez sentencie o dé su pronunciamiento, dirá, ya este daño se materializó, no hay nada que proteger porque ya lastimosamente el daño se ha producido. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los casos de la ciencia médica, donde una persona acude por un tratamiento médico, un medicamento, y en el curso de la acción de tutela, como ha ocurrido muchas veces en Colombia, fallece la persona y no alcanza la orden del juez a garantizar el derecho porque la persona fallece. Es un caso muy común, muy recurrente. Y por eso aquí dice que este daño consumado se puede presentar en dos situaciones o en dos momentos diferentes: antes de presentar la acción de tutela o también después de presentar la acción de tutela. Y allí es donde vamos a centrarnos, porque la sentencia T-200-2013, aquí la tengo, esa sentencia, en una de las consideraciones de la sentencia, quisiera que fuéramos al encabezado para que nos demos cuenta, T-200-2013, que habla de la carencia actual de objeto, pero aquí pues de alguna otra manera se refiere en mayor medida a la carencia actual de objeto por daño consumado. Y aquí brevemente esbozaremos esta causal del daño consumado. Dice que la carencia actual, esta figura de la carencia actual de objeto por daño consumado se puede configurar ante la ocurrencia de dos supuestos. El primero de ellos se presenta cuando al momento de la interposición de la acción de tutela, el daño ya está consumado. Antes de presentar la tutela, ya el daño está consumado, está producido. Caso en el cual esta es improcedente, miren. Si se presenta el daño antes de presentar la tutela, el daño pues ya está consumado. Pues como se indicó, tal vía procesal tiene un carácter eminentemente preventivo, más no indemnizatorio. No pretende indemnizar a nadie a tutela, sino simplemente lo que pretende es prevenir un mal, una amenaza o un daño hacia futuro. Lo otro que se puede presentar es que la tutela, y en este caso a ello se refiere el artículo 6 del numeral 4 del decreto 2591 de 1991, cuando indica que la acción de tutela no procederá cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado. Esto quiere decir que el juez de tutela
deberá hacer en la parte motiva de su sentencia un análisis serio en el que demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual podrá en la parte resolutiva declarar la improcedencia de la acción sin hacer ningún análisis de fondo. Esa es la primera hipótesis que se puede presentar. Sin embargo, también existe otra hipótesis, como lo es cuando la acción de tutela ya se ha presentado y el daño consumado se presenta en el trámite de la acción de tutela. Que eso ocurre, por ejemplo, como colocamos en el caso anterior, que la tutela se presenta y en los 10 días de resolución o de pronto en la impugnación, digamos que la persona gana el fallo, dice, le vamos a dar el medicamento, ¿sí? O el tratamiento. Pero ocurre que en el trámite de la sentencia, pues la impugnan, se demora otros 20 días hábiles, entonces un mes más, y entonces en ese trámite la persona fallece. Si es en el trámite de la tutela, se presenta la carencia actual de objeto de la tutela, que es diferente. Porque una cosa es la improcedencia y otra cosa es la carencia actual de objeto. Porque aquí vamos a ver algunas consecuencias. Cuando existe improcedencia, entonces dice aquí que cuando hay improcedencia de la acción de tutela, como lo dice aquí, esto quiere decir que la juez de tutela deberá hacer en la parte emotiva de su sentencia un análisis serio en la que demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual podrá en la parte resolutiva declarar la improcedencia de la acción sin hacer análisis de fondo. Adicionalmente, si lo considera pertinente, procederá a compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción o omisión causó el daño e informar al actor o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que pueda acudir para el resarcimiento del daño. Por decir algo, una persona quiere presentar acción de tutela porque fue retenida ilegalmente, aunque sabemos que para esos casos se presenta el habeas corpus. Pero digamos que una persona eventualmente pues interpone la acción de tutela para defender ese derecho fundamental. Aunque ahí sí ya los pusimos en caso pasado, ¿no? Que el habeas corpus pues lógicamente desplaza la acción de tutela. Más bien podríamos colocar otro caso que puede ser más común, que es el caso del derecho a la educación, donde una persona, por ejemplo, presenta la tutela porque desea retornar a un colegio, que del cual fue expulsado, pero esta persona de pronto no ha informado al juez de que ya se encuentra estudiando en otro grado y ya está estudiando en otro colegio, y de pronto la persona interpone la tutela para que esta persona, el accionante, vuelva al colegio. Y ocurre que ya ha pasado un año, por ejemplo, de que ya salió del colegio y quiere volver al colegio nuevamente. Entonces, cuando el juez responda a tutela, le va a decir, pero no podemos hacer nada en este momento porque, una, usted ya está estudiando en otro colegio, y otra, porque, además, el daño ya está consumado. Antes de presentar tutela, usted pues ya ha dejado pasar un año, y ya lógicamente en este momento los cupos en el colegio, pues que el cual usted vendría a ingresar, pues ya no se los pueden garantizar. Además, usted está estudiando en otro colegio. Entonces, miremos que ahí sí, aunque también había un daño consumado, con el hecho sobreviniente, pero en este caso diría el daño ya está consumado. Ya usted no puede volver porque ha dejado pasar un año y no podemos garantizarle ningún derecho. Y declararía improcedente la tutela porque no habría forma de cómo garantizar el derecho fundamental, ya que no se puede garantizar que la persona vuelva al colegio, retorne, cuando ha dejado pasar un año después. Entonces, sería antes de. Ese es un ejemplo pues, común que suele presentarse. Pero también existe, como decíamos hace un momento, la carencia actual de objeto y también el daño consumado cuando en el trámite se hace esto. Si es en el trámite de la tutela que se presenta el daño consumado, se establece que se pueden dar las siguientes órdenes por parte del juez. Y dice aquí lo siguiente, que se presenta daño consumado que configura carencia actual de objeto porque durante el trámite se configuró el mismo. Entonces el juez constitucional se puede pronunciar de fondo en la parte emotiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda, lo cual incluye en el caso del juez de segunda instancia y de la Corte Constitucional la revisión de los fallos precedentes para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado. Aunque se haya presentado daño consumado, pues eso debe ser justificado. Segundo, hacer una advertencia a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela.
le hacen una advertencia, dice, pues mire, ustedes EPS deben ser más rápido en el tratamiento de las personas que acudan a ustedes para evitar la muerte de los pacientes, por ejemplo. Tercero, se debe informar al actor o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que pueda acudir para la reparación del daño. Si la persona murió durante el trámite de tutela y fue por una negligencia médica, eventualmente pueden decirle, por ejemplo, cabe la acción de responsabilidad civil extracontractual por causa de este daño que se presentó. Y lo otro sería que es el caso compulsen copias del expediente, la cuarta acción que se puede emprender, compulsen copias del expediente de las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción o omisión causó el mencionado daño. Como quien dice, la EPS, pues hay que mandar copias a la Superintendencia de Salud o eventualmente a la Fiscalía si hubo una responsabilidad penal. Eso en el caso de la salud, pero lógicamente sabemos que hay muchos más derechos fundamentales que de alguna u otra manera se pueden vulnerar. La libertad de expresión y que se puede presentar daño consumado, bien sea como causal de improcedencia o como causal de carencia de objeto, dependiendo del momento en que se presente. Por ese motivo, como conclusión, podemos decir que la persona que va a presentar la acción de tutela debe ser muy cuidadosa y evaluar si el daño ya se ha materializado y pretende por medio de la tutela lograr una indemnización, no es este el mecanismo que garantiza la misma. Y si durante el trámite de la tutela se consume el daño, se consume este daño o se presenta el daño consumado, entonces eventualmente el juez ya dirá pues qué órdenes da y ya verá pues si es necesario que el accionante acuda a otro tipo de acciones judiciales, legales, para una indemnización, una destitución de su derecho, pero ya a nivel monetario, porque ya sería de carácter indemnizatorio y la tutela no tiene esa característica, sino otra acción legal que debería interponer. Ese era el video del día de hoy y les agradezco mucho por su tiempo y estamos atentos a sus comentarios, a que den like si les gusta el video, para aprender más acerca de la acción de tutela. Hasta un próximo video. Gracias.